Feliz de estar con vosotros, realmente fascinado por esta iniciativa fantástica que es tu conexión espiritual y deseoso de colaborar con vosotros porque esta es realmente una iniciativa New Age, es una iniciativa nueva era y lo que está necesitando la humanidad es este tipo de iniciativas que están por encima de, no digo por encima, sino que aparte de las creencias espirituales de cada persona, eh, constituye un complemento de conocimiento para todas aquellas personas que tienen inquietudes que van más allá. Por eso, de verdad que estoy muy feliz de poder responder todas sus preguntas y, bueno, lo que sea necesario. Por supuesto que sí. Pues bien, recuerdo que cuando estudiaba radiestesia, que parece mentira, pero tiene conexiones con la astrología, la radiestesia, por ejemplo, estudia que alrededor de cada cuerpo, inclusive aunque no tenga forma esférica, se establece un campo magnético, un aura, y que eso lo tienen las plantas, desde luego, lo tienen los animales, pero inclusive lo tienen las piedras preciosas y lo tienen también los elementos de la Tierra. Todo tiene un campo magnético, todo tiene un aura y una energía que lo rodea. Es así como algunos lo llaman cuerpo astral. Entonces aprendimos efectivamente que la Tierra tiene un campo magnético alrededor y que ese campo magnético o irradiación de la energía terrestre está relacionado indudablemente con las estaciones. Es decir, que el zodiaco tropical o el zodiaco de Occidente es un zodiaco que empieza con el comienzo de la primavera, es decir, el 21 de marzo, con lo que llamamos punto vernal, que es el comienzo de la primavera cuando los días son iguales a las noches. Por eso se llama equinoccio de primavera. Pues bien, eh, ese aura de la Tierra, que es el zodiaco tropical, que comienza el 21 de marzo, es algo real. Sin duda alguna que no estamos negando, ni mucho menos, la astrología tropical. Pero también aprendimos que por cada parte de la energía de la Tierra que es irradiada al universo por esa fuerza centrífuga de la Tierra, pues hay también entre 4 y 5 partes de energía cósmica que llegan a la Tierra. Es la energía del cielo, simplemente. Esa energía del cielo tendría su origen mayormente en el campo magnético del sistema solar. Y por eso hablamos de un zodiaco sideral, porque podríamos ubicarlo encontrando las estrellas de las constelaciones superpuestas aproximadamente a los signos siderales, que son los signos de las estrellas. La astrología sideral corresponde al zodiaco de las estrellas, que es lo que mucha gente, sin saber mucho de astrología o de astronomía, llega a pensar. Llega a pensar, por ejemplo, que pertenece a tal o cual signo porque el Sol se encontraba en el momento de su nacimiento ante ese signo. Eso es válido nada más en astrología sideral. En astrología tropical es como que fuera un zodiaco terrestre, un zodiaco tropical, y los planetas se superponen a la Tierra en ese zodiaco. ¿Cuál es la diferencia real? El significado de los signos tropicales es idéntico al de los signos siderales, pero hay que decir una cosa, los signos siderales o el zodíaco sideral es utilizado mayormente en India y también por un número significativo cada vez mayor de astrólogos en Occidente. Pero en Occidente mayormente se usa el zodiaco tropical y en Oriente se usa mayormente el zodiaco sideral. Sin embargo, repito, ambos zodiacos son válidos. Uno corresponde al aura de la Tierra, el zodiaco tropical, y mucha gente se siente profundamente identificada con su signo tropical. Otros
Sin embargo, se sienten un poco extraños en su signo. Muchos escorpiones dicen, pero yo no soy eso que es escorpión. Y es que a lo mejor sideralmente corresponden a la constelación de Libra. Igualmente, pues podemos decir que el zodiaco de las estrellas, que es el zodiaco sideral, y el zodiaco tropical, que es el zodiaco de las estaciones, pues se encuentran separados actualmente por un ayanamsa o diferencia equinoccial desde la lengua sánscrita, de la lengua de los antiguos sabios hindúes, el sánscrito, y eso significa que actualmente pues, se encuentran aproximadamente ambos zodiacos separados por 25 grados. Lo que quiere decir aproximadamente que todas las personas que han nacido en los 5 últimos días de cada signo pertenecen también a ese mismo signo, tanto tropical como sideralmente, ya que la separación es únicamente de 25 grados, no llega a 30 grados. Por lo tanto, ambos zodiacos tienen un área de coincidencia, lo cual quiere decir, por ejemplo, que Aries sideral comienza no el 21 de marzo como Aries tropical, sino el 16 de abril, por ejemplo. Y esto es algo sorprendente para mucha gente porque es como cambiar de signo, es como que todo lo que sabían sobre sí mismos anteriormente no era correcto, no era real. Y sin embargo, seguramente si matizamos un poco, encontraremos que efectivamente hay algo del zodiaco tropical también en cada persona. Y hay muchas que se encontrarán profundamente identificadas con ese signo, pero será para la mayoría de las personas, para 5 de cada 6 personas en Occidente, va a ser una auténtica revolución, va a ser un autodescubrimiento fascinante, llegar no solamente a cambiar de signo, que es siempre el signo anterior al que uno creía, sino que va a ser también, al conocer la totalidad de su carta astral, una revolución intelectual y espiritual extraordinaria cuando uno se siente afiliado o conectado con el cielo, cuando uno se siente, digamos, enfocado desde el punto de vista sideral. Es una experiencia fascinante. Para muchos astrólogos occidentales que empezaron con la astrología tropical, ha sido una especie de harakiri, ha sido una especie de renuncia a lo que éramos anteriormente y asumir realmente que hay otro enfoque, hay un enfoque frontal. Y aquí una persona, pues, podemos verla desde el punto de vista, desde la espalda, de frente, de lado, desde arriba, desde abajo, y será la misma persona, pero apreciaremos cualidades distintas en esa persona según el enfoque que le demos, según el enfoque que le demos en este mundo holográfico y en el cual, si son correctamente establecidos, todos los enfoques son válidos y son posibles, pero tenemos que distinguir desde luego su utilidad y qué es lo que vamos buscando realmente en la astrología. Pero se abre un campo de investigación absolutamente fascinante. Lo sideral tiene que ver con el fondo ante el cual se mueve el Sol, la Luna y el resto de los planetas. Por lo tanto, efectivamente tenemos un signo solar tropical y un signo solar sideral, pero lo que realmente caracteriza el sistema sideral es que vemos los planetas ante el fondo cósmico que se encuentran, no sobre la superficie de la Tierra con lo que llamamos casas tropicales o casas horoscópicas. Por lo tanto, el sueño de mucha gente, lo que mucha gente imagina, y realmente es así, es que los planetas, el Sol y la Luna, se encuentran ante diferentes constelaciones y polarizan la energía de las constelaciones de tal manera que las hacen llegar a la Tierra, porque cada planeta representa verdaderamente un arquetipo. Por ejemplo, ¿por qué el Sol tiene, digamos, llamado Apolo, por ejemplo, o Helios, Helios en la cultura griega, Apolo en la cultura romana, y es un ser de unos 30 años, de cabello rubio y ojos azules, que simplemente pues es Apolo o Helios, porque nuestro Sol es una estrella joven. Realmente Apolo o Helios son una antropomorfización del Sol. Antropomorfizar significa dar forma humana, de antropo, hombre, y morfo, forma. Dar forma humana, para que la podamos entender psicológicamente,
a una estrella, un astro, un planeta o una constelación. Antropomorfizar significa que el Sol es una estrella joven que bien podría tener 30 años en la vida humana y que se ve siempre sobre un cielo azul y que por eso cuando entornamos los párpados lo vemos al Sol en dorado porque nuestros párpados contienen oro y por eso mismo la imagen perfecta de ojos azules y de cabello rubio. Igualmente hemos antropomorfizado al resto de los planetas. Y cada uno de esos planetas representa un arquetipo humano de primera magnitud. Por ejemplo, que representa esencialmente el Sol, la conciencia, el corazón, la luz, el poder del amor, la irradiación, la voluntad característica de las horas de vigilia. Eso es el Sol. ¿Pero qué representa la Luna? La vemos, la vemos mayormente cuando está llena, cuando es su imperio, es la reina de la noche y por lo tanto es la reina de los sueños, de eso que soñamos cuando nos dormimos, de esos sueños premonitorios cuando despertamos a las 4 o 5 de la mañana. La luna representa, por lo tanto, nuestro reservorio de arquetipos subconscientes, nuestras emociones, sentimientos, pasiones, todo aquello que escapa a nuestra voluntad y que se encuentra, sin embargo, ya subyaciendo de nuestro interior más profundo. Así cada uno de los planetas tiene, por lo tanto, es un arquetipo. Marte, nuestra capacidad de lucha por la vida. Venus, nuestra capacidad sensual de amar. Júpiter, nuestro potencial espiritual y nuestra cosmovisión del mundo. Saturno, nuestros límites. Digamos, el freno que todo ser humano tiene dentro de su vida. Y así cada uno de los planetas tiene una significación extraordinaria y debe ser analizado en relación con los otros cuerpos celestes, lo que trae indudablemente una visión holográfica, completa, sintética de lo que es la carta astral. Algo que realmente todo ser humano debería conocer, porque así como tenemos unas huellas digitales únicas, así como tenemos un ADN único, tenemos también una carta astral que es absolutamente particular y cada ser humano debería conocerla. Mira, es muy sencillo. Todos los factores horoscópicos, el ascendente, el Sol, la Luna, el resto de los planetas, los nodos lunares, todo va a ser retrogradado, es decir, se le van a restar 25 grados en este momento actual a cada factor horoscópico para verlo, contemplarlo, ubicarlo dentro del zodiaco sideral. Basta simplemente con hacer retroceder cada factor horoscópico 25 grados. Y así tendremos un ascendente tropical, pero también ese mismo ascendente, cuando lo retrocedemos 25 grados, nos da una ubicación sideral. O sea que trasladamos la totalidad de la carta astral tropical a un plano sideral. Y para eso basta con que le restemos 25 grados a cada factor horoscópico. Hay que decir también que la mayoría de los programas astrológicos que se usan hoy en día, la inmensa mayoría, va a preguntarte tropical, o sea, generalmente las cartas astrales vienen en tropical placidus. Tropical significa que vienen las posiciones dadas en el zodíaco tropical, lo pueden leer en los programas de sus ordenadores. Y placidus significa que es uno de los sistemas de trazado o de domificación de las distintas casas celestes. Las casas se derivan de lo que llamamos el ascendente. El ascendente es el centro de la primera casa. Y por eso no el comienzo, como mucha gente piensa, en el sistema plácido. El sistema plácido, por otra parte, de domificación de las casas en horoscopía, que es la parte de la astrología que se encarga de hacer cartas astrales, la horoscopía, pues el sistema plácido es una de las tantas maneras, porque se usan, que yo sepa en este momento, por lo menos 4 maneras distintas, de establecer las puntas de las casas sobre los signos del zodiaco. Hay 12 casas, igual que 12 signos, pero la distancia entre las casas tiende a ser diferente dependiendo de la latitud que han nacido las distintas personas. Asimismo, en el trópico, en las latitudes próximas a 0 grados, la longitud de las casas no cambia prácticamente en ningún sistema de domificación, pero cuando nos acercamos a latitudes norte o sur, efectivamente las posiciones de las casas varían mucho. Y hay casas como la 1 y la 7 que pueden ser muy grandes, y hay casas que pueden estar agrupadas
en unos pocos grados. Esto es propio del sistema plácido. Este sistema es muy moderno. Fue inventado o descubierto o ideado en los años 1700 y tantos por Plácidus, simplemente porque el eje del conocimiento se desplazaba a ciudades como París, Londres, Berlín, etcétera, a lugares y países en donde el sol se ve pocos meses al año, en donde se puede contemplar el cielo estrellado muy pocos meses al año. Y era, por lo tanto, mucho más fácil de calcular las posiciones planetarias en el zodiaco tropical, porque aunque no viéramos, aunque no contempláramos el fondo ante el cual se movían los planetas. Entonces, esa ha sido la razón por la cual estos sistemas de domificación, el más moderno es Plácido, pero en mi opinión es también el más imperfecto, porque sería imposible sacarle la carta astral a personas que han nacido más allá del círculo polar ártico, como por ejemplo los lapones, los esquimales, muchos canadienses, muchos noruegos y finlandeses han nacido, suecos y siberianos han nacido por encima del meridiano 60, y esta gente no podría tener horóscopo literalmente contando con el sistema de domificación plácido. Sin embargo, hay otros, como el sistema Koch, el sistema Regio Campanus, por ejemplo, que es muy parecido, el sistema clásico que indica casas separadas por 30 grados y con la cúspide de la casa en el centro de la casa y no al comienzo. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión profunda de por qué establecimos ese sistema de división del cielo y afortunadamente pues para las personas que no tienen tiempo de meterse en estas disquisiciones y en estos cálculos profundos, para eso están los astrólogos siderales, para eso se encuentran facilitadores que pueden ahorrarles mucho tiempo y muchos cálculos y contarles su carta astral y sus posiciones planetarias de una manera rápida y fácil sin mayor pérdida de tiempo, afortunadamente. Pero ya sabemos que el zodiaco sideral es simplemente el fondo cósmico ante el cual se mueven los planetas. Y es, mucha gente cree que esa es la astrología y que esa es la única astrología, siendo así únicamente la astrología sideral. Fíjate, eh, mm, mucha gente, muchos astrólogos y también consultantes, a lo largo de los últimos decenios, sobre todo pues en la segunda mitad del siglo XX hacia acá, le ha dado mucha importancia a las casas horoscópicas en vez de los tránsitos planetarios sobre los signos del zodiaco. Quizá porque, claro, los planetas, tanto en el aspecto tropical como sideral, tienden a transitar las mismas casas, pero ante un fondo constelar diferente. Por eso mismo, habida cuenta de que muchas veces las significaciones de los planetas eran leídas tropicalmente, pero tenían más sentido sideralmente, eh, por encontrarse en signos profundamente influyentes ante un fondo constelar profundamente influyente, pues se empezó a dar más importancia naturalmente a los tránsitos de los planetas por las casas, más importancia que por los signos, porque los signos podía haber confusión entre el sideral, la influencia sideral y la influencia tropical. Pero los planetas seguían pasando por las mismas casas, de tal manera que se priorizó la interpretación de los planetas en casas más que los planetas en signos. Por eso mismo, sin embargo, son dos interpretaciones diferentes. No podemos hablar de interactuación, no podemos hablar de superponer una carta astral tropical a una carta astral sideral. Son dos interpretaciones diferentes. Es como que tuviéramos una personalidad más superficial, digamos, más a flor de piel, que es la tropical, y que tuviéramos una personalidad más profunda y, sin embargo, profundamente real, como es el aspecto sideral de nosotros mismos.
Pues mira, efectivamente, mirar el cielo significa, y es algo que a veces los seres humanos hemos olvidado, mirar el cielo significa echar un vistazo a la bóveda celeste, salir por la tarde y ver qué planetas hay en el cielo, qué planetas no se pueden ver porque están cerca del Sol y la luz del Sol es cegadora y nos impide su percepción directa, aunque tenemos ubicada su posición gracias a las efemérides que hay en nuestros ordenadores y que hay también en nuestros libros, para los que todavía usamos los anticuados libros de efemérides. Esa memoria está ya dentro de los ordenadores, de nuestras portátiles, de nuestras laptops. Eh, pero lo que nos llamaría la atención si echáramos un vistazo al cielo sería, primero, pues lo más evidente es el Sol y la Luna, que son los astros más importantes y más grandes que los que influyen en nuestra vida cotidiana, porque marcan nuestros ritmos mensuales, que son biorritmos importantísimos, y nuestros ritmos diarios. O sea, imagínate, levantarnos todos los días es un ritmo solar. Todos los días ir al trabajo, volver a nuestra conciencia al despertar, a nuestra conciencia de vigilia, el ritmo anual que marca las estaciones, eso es un ritmo solar, el ritmo diurno, circadiano, y el mundo de las estaciones es un mundo importantísimo para nosotros, y además después el ciclo mensual lunar ligado a las emociones, a los sentimientos, a los ciclos de fecundidad humanos y naturales de la naturaleza. Entonces, esos dos astros que tienen el mismo diámetro aparente, lo cual es ya un milagro dentro del sistema solar, porque vivimos en un planeta privilegiado, en el cual el astro rey que se ve de día es del mismo diámetro aparente que la diosa luna que se ve de noche. Y el principio masculino y femenino tienen el mismo diámetro aparente. Eso es extraordinario porque son condiciones ideales para la vida. Es un planeta absolutamente privilegiado vivir en la Tierra hoy en día, con esta ultra biodiversidad que hay en este planeta, con esta conciencia de Gaia. Entonces, si echamos un vistazo al cielo, lo primero que vamos a ver son que hay el Sol y la Luna, después dos astros brillantísimos, que son Venus, el planeta del amor, que se puede ver en la mañana o en la tarde, Venus vespertina o Venus matutina. Venus y Júpiter van a ser los astros más brillantes después del Sol y la Luna, pero la profundidad de Júpiter, su tamaño extraordinario, su campo magnético, lo convierte en un planeta de primera importancia para la vida en la Tierra también, igual que el planeta Saturno, cuyo ciclo alrededor del Sol es de 30 años, mientras que el ciclo de Júpiter es de 12 años. Pues bien, Júpiter, que tarda un año aproximadamente en cada constelación, se encuentra en este preciso momento cambiando de constelación. Está pasando del signo sideral de Tauro al signo sideral de Géminis, en estos momentos, a finales del mes de mayo del año 2013. O sea que es algo que va a influir en cada signo sideral tendrá sus repercusiones, porque estará dentro de una determinada casa solar en cada signo sideral. Y esto es un acontecimiento de primera importancia, de primera magnitud. Ocurre una sola vez al año y es un acontecimiento algo así como ciertas civilizaciones clásicas lo celebraban tanto como el solsticio de invierno, es decir, la Navidad, cuando termina el año viejo y comienza un nuevo ciclo anual. Júpiter, entonces, cambiando de constelación, es un gran protagonista y estoy seguro que la mayor parte de nuestros escuchas estaría interesado en saber cómo este cambio de signo planetario de Júpiter va a afectar directamente sus vidas. Quiere decir que todos estamos apegados de una manera o de otra a nuestra astralidad. Y a veces, por ejemplo, en el caso del signo Géminis, la gente nativa de Géminis tropical, pues sabemos, sin embargo, que la mayoría de los Géminis tropicales pertenecen al signo sideral de Tauro. Y dirán, no, no, yo soy Géminis. Y como Tauro tiene un amor tan grande por lo que es, por las cosas estables y fijas, un apego tan extraordinario, pues le resulta difícil a ciertos nativos de Géminis aceptar que pueden llegar a ser de otro signo diferente. Puse un ejemplo, pero a todos nos pasa a todos porque todos estamos apegados a nuestra astralidad, a lo que conocemos y sabemos de nosotros mismos. Por eso representa realmente un cambio muy profundo,
un acto de reflexión trascendental, un decir, Dios mío, ¿cómo es posible que yo me haya identificado tanto tiempo con este signo cuando en realidad yo soy otra cosa? Forma parte de los bemoles que tenemos que aceptar en astrología. Pero como dice ese proverbio inglés tan extraordinario, dice que no hay que arrojar al bebé con el agua del baño. Es decir, no botes al bebé, no tires al bebé con el agua del baño. El agua del baño puede ser algo desechable, evidentemente sucia, el agua está sucia, el agua del baño es algo sucio, pero el bebé es algo precioso. No puedes botar al bebé con el agua del baño. Y no se puede votar a la astrología porque haya partes de la astrología que están todavía en una cierta confusión. Y este es el caso de la gente cuando contempla su astralidad del punto de vista sideral. Pues bien, vamos a decir aquí entonces que en la carta astral no solamente tenemos un signo solar con el que podemos sentirnos identificados, sino que también tenemos un signo lunar en nuestra carta astral y que puede ser, inclusive, sobre todo en las mujeres, más influyente a nivel de personalidad que su propio signo solar, ya que son mujeres, son más lunares que los hombres. Los hombres son más solares que las mujeres. Entonces, aunque todos tenemos un sol y todos dependemos para nuestra vida profesional y para nuestra voluntad de ese sol, en la mujer es más perceptible la ondulación de la luna, ondulación porque la luna representa el agua, ondulación porque son las emociones, sentimientos, afectos, la intensidad de esa corriente espiritual es más fuerte en las mujeres que en los hombres, más intensa. Entonces, hay gente que siente a la luna mucho más fuerte que el sol. Pero es que además está el ascendente, que es tanto para hombres como para mujeres, esa constelación que se levanta por el este en el momento de nacer cada persona y que al estar naciendo esa persona vibra con esa luz joven que está naciendo también por el este. Por lo tanto, hay una identificación, hay una identidad entre el ascendente y la persona que está naciendo en ese momento. Esto hace que cuando una persona se identifica con un signo, puede ser pertenecer a ese signo, de acuerdo, pero puede ser muy distinta a otra persona que también pertenece a ese signo, porque ya no coincidirá la luna, ya no coincidirá el ascendente o el resto de los planetas. Hay que decir, por ejemplo, que así como el Sol representa la voluntad y la conciencia de vigilia y la personalidad objetiva, la Luna representa la noche, el sueño y la personalidad subjetiva y emocional, sentimental. Pero es que Venus en ambas, en carta astral masculina o femenina, va a significar el mundo sentimental y afectivo. Va a significar nuestros amores, nuestras pasiones, nuestra forma de amar. Que Marte, tanto en carta astral masculina como femenina, va a representar nuestra capacidad de lucha, de reacción en la vida, nuestra capacidad, nuestro coraje, nuestra voluntad de supervivencia, nuestra determinación de sobrevivir, pero también de triunfar. Igualmente, Júpiter, tanto en carta astral masculina como femenina, va a representar la cosmovisión o mundo espiritual, la metafísica que hay en cada ser humano, lo más noble de sus creencias. Si Júpiter está en Libra, los valores más elevados serán la armonía, la unión, la paz, por ejemplo, la justicia. Si Júpiter está en Leo, los valores más altos serán el amor, la generosidad, la obra personal. Será efectivamente, según Júpiter esté en cada constelación, así serán los valores de cada ser humano a nivel moral y espiritual. Y así ahí estará la mejor parte de cada ser también. En cuanto a Saturno, Saturno marcará los límites que existen en cada persona y en cada carta astral. Saturno es el tiempo y los ciclos del tiempo. Si está en buena relación con el Sol o la Luna, habrá larga vida. Si está en buena relación con Venus el amor, los amores serán profundos y crecerán con el tiempo. Si está en buena relación con Mercurio la inteligencia, pues jamás padecerá esta persona de Alzheimer o de algún problema mental y su inteligencia y su conciencia crecerán con el tiempo. Mercurio nos daría en una carta astral las potencialidades y valores intelectuales y mentales que tiene cada ser humano y nos daría una guía extraordinaria para desarrollarlos, no solamente los valores intelectuales, también afectivos, sentimentales, también espirituales. El conocimiento de la carta astral sobre todo nos permite ahondar más en nosotros mismos, ahondar en nuestro autoconocimiento
y que es algo importantísimo. El autoconocimiento es algo maravilloso, es una auténtica aventura. En el templo griego a Apolo en Delfos estaba escrita la frase en griego ognotis seauton, que significa de gnosis, conocimiento, gnoti, seauton, o sea, conócete a ti mismo. Era precisamente la frase clave para los griegos y de toda la sabiduría griega. Conócete a ti mismo. Y la carta astral es quizá el instrumento más maravilloso y además más enriquecedor para uno conocerse a sí mismo. Además de estos planetas que se encuentran distribuidos en distintos signos y casas, formando entre sí una trama energética, una trama de relaciones absolutamente caleidoscópica, es decir, que cambia con el movimiento de los planetas y nunca nos encontraremos con una carta astral semejante. Siempre tenemos la sensación de encontrarnos ante una astralidad totalmente nueva. Por eso, el conocimiento de la carta astral es por excelencia el conócete a ti mismo, el motivo de sabiduría. Entre los sefirot del árbol de la vida, Jochma, precisamente en el pilar de la misericordia, implica precisamente el conocimiento y su símbolo, su chakra es el zodiaco. Todas las filosofías del mundo clásico y antiguo le dieron a la astrología una importancia excepcional y como complemento de otras ciencias. Por lo menos la carta astral debería ser algo que debería estar presente en la cultura espiritual de una persona, porque somos un reflejo del cielo y somos un reflejo de ese cielo, de ese momento. Somos una parte del brillo del universo, pero una parte, una gota de agua que hace un mar, que hace un océano. Pero el conocimiento de la carta astral es la aventura del conocimiento por excelencia, lo que todo ser humano debería alguna vez intentar. Sí, esas fechas que te voy a dar son las fechas en que el Sol recorre los distintos signos siderales. O sea, así como por ejemplo Aries tropical va del 21 de marzo al 21 de abril, por ejemplo, pues eso significa que el Sol recorre Aries tropical desde el 21 de marzo al 21 de abril. Entonces, lo que vamos a dar ahora son las fechas en que el Sol recorre los signos siderales. Y estas fechas son las siguientes. Aries. Aries sideral iría del 16 de abril al 17 de mayo. Estas fechas, sin embargo, igual que la de los signos tropicales, están sujetas a una cierta variación. Por eso algunas personas dicen, mira, en ciertos horóscopos aparece el 22 de octubre como Escorpión, a veces aparece como Libra. Y es cierto, porque cada año tiene 365 días y un cuarto. Por eso, cada 4 años hay que añadir un día más a febrero y es año bisiesto. Lo que quiere decir que según sea el año bisiesto o no, y según se le haya añadido, digamos ya al año 6 horas más, 12 horas más, 18 horas más, puede ser porque la entrada del Sol en cada signo, tanto tropical y sideral, se hace en horas, minutos y segundos. Por lo tanto, varía con cada año. Por eso hay personas que leen dos signos, inclusive yo los conozco, me lo han comentado como cosa curiosa. En primer lugar, muy pocos horóscopos de revistas y periódicos, pues lamentablemente son hechos con la suficiente conciencia. Los hay, sin duda alguna que hay gente con buena voluntad, con ganas de darle a los lectores un dato bonito para el día, de alegrarles un poco el día y de darles una nota simpática, que es lo que tiene que hacer la misión de estos horóscopos cotidianos, ¿no? Entonces, hay que decir entonces que estas fechas que estamos dando no son totalmente precisas, sino así que no empiezan a las 0 horas y terminan a las 24 horas, sino que son sujetas a cambios en cada año. Pero son aproximadamente estas. Aries sideral, 16 de abril, 16 de mayo. Tauro sideral, 17 de mayo, 17 de junio. Géminis sideral, 17 de junio, 17 de julio. Cáncer sideral, 17 de julio, 17 de agosto. Leo sideral, 17 de agosto, 17 de septiembre.
Virgo sideral, 17 de septiembre, 17 de octubre. Libra sideral, 17 de octubre, 17 de noviembre. Escorpio sideral, 17 de noviembre, 16 de diciembre. Sagitario sideral, 16 de diciembre, 15 de enero. Capricornio sideral, 15 de enero, 15 de febrero. Acuario sideral, 15 de febrero, 16 de marzo. Piscis sideral, 16 de marzo, 16 o 17 de abril. Especial el tiempo, porque como decía aquel filósofo, si no me preguntan lo que es el tiempo, sé lo que es el tiempo, pero si me preguntan lo que es el tiempo, no lo sé. Es un sentido del movimiento, fue definido realmente como la medida del movimiento, y el tiempo, lo que está claro es que no pasa siempre de la misma manera. Si hay algo que nos aporta el genial Albert Einstein sobre el tiempo, es el concepto de relatividad. Y ya que el tiempo, pues no pasa de la misma manera, dependiendo simplemente del punto de vista del observador. Claro que en las imágenes que nos presenta el sabio Albert Einstein, pues nos presenta, digamos, digamos que para dos gemelos, uno que quedara en la Tierra y otro que viajara por el espacio a la velocidad próxima a la luz, el tiempo pasaría muy distinto para ambos gemelos. ¿De acuerdo? Esto, el tiempo es relativo, pero en la parte práctica, cómo nosotros podemos asumir el tiempo, que es una preocupación, porque hay que decir, estamos poniendo el dedo en la llaga, porque hay un planeta, Cronos, Saturno, el tiempo, que representa precisamente los ciclos más largos, el paso del tiempo. Y su simbología es aterradora, porque es un reloj de arena, y una guadaña, que es un instrumento que sirve para cortar la hierba, el heno, la alfalfa, y que curiosamente lleva el arcano 13 del tarot, la muerte, lleva esa guadaña con ella, porque es un símbolo de cortar al ras. Claro, lo que tiene raíz, lo que tiene base, sobrevivirá, sin duda alguna, pero lo que no tiene base, el tiempo se lo llevará, lo arrastrará. De aquí que cuando se cumple el tiempo, simbolizado por el reloj de arena, la guadaña pase y termine un ciclo y empiece otro ciclo, como indica el reloj. El tiempo es inexorable, por eso mismo en astrología Saturno, Cronos del tiempo, fue llamado también el gran maléfico. ¿Por qué? Porque quizá podamos sobrevivir a la guerra, a Marte, que es el dios de la guerra y que se le llamó pequeño maléfico. Pero ¿quién puede sobrevivir al tiempo? Dicen que es el Dios que devora a sus hijos porque da lugar al nacimiento de todas las criaturas, pero el tiempo mismo inexorablemente se los lleva. Es como que naciéramos programados. Y hay gente para morir, y hay gente que dice, gracias a Dios. De esa manera dejamos espacio a nuevas criaturas, a nuevas conciencias, permitimos la evolución del universo de alguna manera a través de ese desenlace trascendental. Y decimos trascendental porque Saturno nos trasciende, nos cambia de plano. Dicen los hindúes que corta el cordón umbilical para nacer, la guadaña de Saturno, y corta también el cordón de plata para morir. Y claro, morir a este plano significa nacer a otro plano con toda seguridad, de tal manera que Saturno es el trascendental. Pero es doloroso a veces nacer. Todo indica que muchos bebés se resisten a nacer, están muy cómodos en el vientre de su madre. Y también indica, pues, mucha gente también se resiste a morir, porque se encuentran cómodos en este mundo, ¿por qué no? Es obra divina, es obra de Dios, tanto este como otros mundos. Por lo tanto, son mundos sagrados. Pero, hablando del tiempo, diremos que es relativo al estado de conciencia de la persona que lo experimenta. Así, por ejemplo, en la práctica espiritualmente, cuando una persona se encuentra en un nivel de conciencia elevado, un tránsito de Saturno sobre su carta astral no tendrá el mismo efecto, sin duda alguna, que si una persona está, digamos, tan enredada, complicada en ese tejemaneje cotidiano, en esos enredos materiales de nuestro mundo que nos hacen sufrir y que nos hacen zozobrar, que nos crean angustia existencial, que es el sentimiento negativo que tenemos del paso del tiempo. Por eso, el tiempo es relativo
al estado de conciencia del observador. Eso lo es en teoría de la relatividad y lo es también en la práctica en la vida. Por eso hay gente que dice, no te enfades, no te crees un carácter arisco y porfiado porque te pondrás viejo. Y parece que tiene algo de verdad todo esto. Si uno se toma la vida con alegría, si uno relativiza los pequeños problemas y desastres que puedan haber kármicamente en nuestra vida, y está por encima de eso, y no se deja arrebatar por el sufrimiento, la zozobra o la angustia existencial, el tiempo pasará más despacio. Ahora bien, hay un ejemplo increíble que ocurrió realmente, y fue que un reo condenado a muerte, quizá era sin saberlo un gran yogi, quizá era sin saberlo un asceta con poderes extraordinarios sobre su cuerpo. Lamentablemente los usó mal, o bien, quién sabe, porque estaba condenado a muerte y fue encerrado en una celda. La angustia existencial y la intensidad con la que sintió el paso del tiempo, sabiendo que la vida terminaría al amanecer, hizo que envejeciera de una manera tan rápida que cuando fueron a buscarlo a su celda, el reporte que hicieron fue que el reo había escapado y en su lugar había quedado un anciano, al cual no se le pudo interrogar porque murió a los pocos minutos de haberlo sacado de su celda. Eso es increíble. Ese hombre tenía un poder que hubiera podido usar para rejuvenecer también. Lamentablemente no lo sabía y lo usó pues haciendo pasar el tiempo aceleradamente por su cuerpo. Por eso tenemos que tener claro, como en el retrato de Dorian Gray, es un ejemplo que no sé si servirá, indudablemente, pero es un ejemplo de cómo el tiempo es relativo y puede pasar de manera diferente de unas personas a otras. Y sobre todo, que el mejor antídoto contra el paso del tiempo es el amor. Porque imagínate, Saturno está domiciliado en Capricornio y en Acuario. Los signos opuestos son Cáncer y Leo, que son la infancia y es la juventud, es ser infantil, es ser niño, y el amor. El amor es lo que nos hace inmortales. Mientras que amemos y tengamos el corazón lleno de amor, no pensaremos en la muerte. Mientras vivamos, seremos inmortales. Y es el amor lo que parece además mantener a la gente joven, con las arterias jóvenes, con la vitalidad alta, con el metabolismo alto y con muchas ganas de vivir. Por eso hay quien dice que si fuéramos inteligentes, viviríamos enamorados. El amor es el complemento perfecto de nuestra vida y lo que hace que el paso del tiempo sea el más noble posible en nuestra vida. Es decir, que envejezcamos con nobleza, que envejezcamos con serenidad, con dignidad, podríamos decir. Y ciencia cajuna. Pues bien, en realidad no es algo fundamentalmente diferente, sino que Oponopono es parte de ciencia cajuna. Así como, por ejemplo, el cálculo de cartas astrales o la horoscopía es parte de la astrología, igual que la astrosofía o conocimiento filosófico del zodiaco es parte de la astrología también, pues Oponopono es parte de ciencia cajuna. Lamentablemente es la única parte de ciencia cajuna que se está enseñando en este momento. Oponopono básicamente significa una limpieza de espacio entre los distintos miembros. Empezaron por una familia, siguieron por un equipo de fútbol, pasaron por una congregación y siguieron por la orquesta sinfónica, por ejemplo. Es decir, en todo grupo que persigue una meta, y en la familia indudablemente es la prosperidad, es la prosperidad económica, emocional, espiritual de cada uno de los miembros de la familia. Y si hay una interferencia, porque hay un malentendido entre dos miembros de la familia, porque, porque hace falta expresar la necesidad de libertad de los más jóvenes y los mayores necesitan expresar la necesidad de rigor para poder sobrevivir adecuadamente en este mundo. Y hace falta llegar a un acuerdo. Hay que exponer, cada quien tiene que exponer sus distintos puntos de vista. Esa limpieza forma parte de Oponopono, es prácticamente Oponopono en sí mismo, aunque
como parte de ciencia cajuna, Ho'oponopono significa un cambio en el estado de conciencia de las personas. Hablar de cambios en estados de conciencia hacia una mayor serenidad, hacia la iluminación, hacia el éxtasis, el nirvana, el satori o un estado de gracia especial, es algo que toda la humanidad ha considerado en algún momento y todas las religiones y todas las filosofías y culturas han detectado que algunos o muchos de sus miembros podían estar en un estado de conciencia superior que les hacía susceptibles de curar enfermedades o de no sufrirlas o de ser capaces de ayudar a los demás cumpliendo aquella máxima cajuna extraordinaria. Los cajuna solo tienen dos mandamientos que los engloban a todos entre sí. También nosotros, los cristianos, al final tenemos dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero los mandamientos cajuna muy semejantes son, en el fondo son muy semejantes. El primero es no hacer daño a nadie injustamente. No hacer daño a nadie injustamente. Y el segundo mandamiento es sirve. Sirve, servir. Para merecer cosas buenas en la vida, tienes que servir primero. Por eso, sirve para merecer es acumula dharma en tu vida. Ayúdale a la señora a cruzar la calle, llévale las bolsas, aconseja a un niño, ayuda a tu hermano cuando tiene problemas en casa. Sirve para merecer, haz lo que quieras, sirve a la gente, sirve para merecer, sé útil a los demás, ten esa disposición a la cooperación, al servicio, a la ayuda. Hay inclusive una doctrina muy ligada a ciencia cajuna que está también ligada al cristianismo y que consiste en dar gracias a Dios y alabar su obra, mostrándonos alegres y felices en todo momento. Esa alegría y esa felicidad es el máximo regocijo que podemos sentir, es el mejor acuse de recibo que le podemos dar al Creador. Es realmente el agradecimiento más grande que podemos darle al Creador, es sentirnos alegres, intensamente felices por estar aquí, en este mundo, por estar vivos, por ser parte de su obra. Por lo tanto, recuerdo la frase de Tagore, el gran poeta hindú, que dice lo siguiente acerca de servir, ¿no? Dice, soñé y soñé que la vida era alegría. Oh, es un sueño hermoso, es un sueño feliz. Soñé y soñé que la vida era alegría, pero desperté y descubrí que la vida era servicio. Caramba. Y sin embargo dice, serví y al servir descubrí que el servicio era alegría. O sea que él llega a la alegría de vivir a través del servicio. Y eso es algo maravilloso. Es algo que forma parte esencial de Ho'oponopono y también de ciencia cajuna. Pero básicamente Ho'oponopono significa, no es una visualización creativa, aunque ayuda mucho a la visualización creativa desde luego. Es más bien, no es una visión, es más bien un saber que las cosas ya no son tan malas, que están cambiando. Y lo sé. Y al saberlo, estás cambiando de raíz la realidad. Porque saber está por encima de ver y ver está por encima de pensar. Por eso, no lo pienses más, ¿no lo ves? Te dice la gente. Míralo, no lo pienses más, ¿lo ves? Y sin embargo, yo puedo ver un elefante volando y digo, no, no, yo sé que eso no puede ser, debo estar alucinando. ¿Por qué? Porque el saber está por encima del ver. Así que si nosotros sabemos, de repente sentimos con nuestro conocimiento que la situación es diferente, que hay no es de fracaso, que se está cambiando lentamente y cada vez lo vemos de una manera escalonada, pero diferente, positivamente, estamos practicando Ho'oponopono. Es una forma de practicar Ho'oponopono. No solamente limpiar el espacio, sino poner en ese espacio turbio una gran claridad, una gran luz. Entonces, no veo diferencias entre ciencia cajuna y Ho'oponopono, es simplemente Ho'oponopono parte de ciencia cajuna. En ciencia cajuna la iniciación era la caminata sobre brasas. En cuanto tengamos suficiente cantidad de gente, organizaremos la caminata. Por el momento, pues seguimos enseñando ciencia cajuna, que no es la ciencia de los milagros, es la técnica de los milagros, simplemente. Es saber que en el ser humano hay un superconsciente o aumakua, hay un ser medio nosotros, Wane, hay un unijipile que es nuestro ser interno
y saber cómo interactúan y cómo al alinearse esos tres seres somos capaces de hacer que el alto voltaje de energía vital de Unihipili, el ser superior, Aumakua, el ser superior, descienda a través de nosotros hasta Unihipili, el cuerpo físico. Y ese alto voltaje de energía vital puede literalmente producir milagros. Para eso tenemos que tener un pensamiento recto, una limpieza de nuestro corazón, ciertas cualidades indudablemente que enseña ciencia cajuna, pero es quizá la disciplina más maravillosa que puede un ser humano encontrar porque implica el conocimiento de su propia anatomía interna, psíquica, espiritual, e implica también la posibilidad de poner en marcha esas potencialidades extraordinarias que tenemos los seres humanos y que estamos descubriendo ahora o quizás redescubriendo ahora. En todo caso, eh, es junto con la astrología la cosa más fantástica a nivel de conocimiento que yo encontré nunca en la vida.